Miren, hoy tenemos un tema, o hemos platicado con mi esposa un tema está muy interesante y pues definitivamente a todos los matrimonios en alguna etapa de la vida vamos a pasar por él y el tema le hemos titulado conflictos en el matrimonio. Y bueno, pues nosotros sabemos que en nuestro matrimonio pues pasamos por diferentes etapas desde el momento en que decidimos unirnos en matrimonio. Pues a lo mejor no nos conocemos aún, pero a partir de que nos casamos empezamos a tener una vida un poco más íntima, más en comunión. Y ahí viene un proceso de madurar, de ir creciendo, de ir conociéndonos. Y pues en esta etapa, pues seguramente pueden venir conflictos ahí, discusiones, algunas cosas que pueden pasar en nuestro matrimonio, ¿no? Y bueno, pues algunos matrimonios seguramente están jóvenes, aún todavía les falta por aprender, por conocer, por avanzar. Y otros pues ya llevamos algo de tiempo y hay algunos que ya están veteranos, por así decirlo, en esta parte y que han conocido mucho acerca de lo que es la vida en matrimonio. Y bueno, pues sí podemos decir que como matrimonios pues vivimos de repente eventos que pueden ser momentos increíbles, emocionantes, agradables, momentos especiales y en todos los sentidos podemos entender que es algo bonito, algo que enriquece cada matrimonio. Sin embargo, pues también tenemos que decir y decirlo pues que aun cuando más, aun aunque tengamos mucha unidad en nuestro matrimonio, pues siempre se van a presentar algunos desacuerdos. Y esa parte, pues la verdad, no debería de asustarnos, porque es necesario que todo eso, como dice la Biblia, todo eso acontezca, ¿verdad? También en una vida matrimonial. Es parte de la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque pues somos diferentes y cuando llegamos al matrimonio, pues llegamos a lo mejor con muchas expectativas, a lo mejor con muchos deseos, a lo mejor con muchas cosas y nos encontramos con que somos diferentes, con que pues a ella le gustan cosas que a mí no me gustan o viceversa, a mí me gustan cosas que a ella no y ahí hablamos desde la comida, desde la forma de vestir, en fin, muchas cosas, pero ahí vamos avanzando y creciendo. Y como le decía, pues en algún momento del matrimonio, después de que pasen algunos días, pues vamos a tener algún choque. Seguramente no vamos a estar de acuerdo en una cosa o en muchas cosas, pero ahí es donde viene, ¿no? Y el problema no es que haya diferencias o desacuerdos, ese no es el problema, sino el detalle es que nuestras emociones realmente se desborden en nuestra vida y esto genere conflictos. Y ese sí es el problema. Pero como les decía, no debemos asustarnos porque todo eso en el matrimonio pues van a llegar y eso van a tener conflictos como discusiones, así como gritos, como desagrados, como pleitos y en algunos casos hasta palabras no muy correctas, por no decir palabras deshonestas, ¿no? Y esa parte, pues como le decía, van a pasar, pero necesitamos ir viendo. Y reunión pues tiene el objetivo de que vayamos aprendiendo, ¿no? Sí. Sí, pues quizá ahorita como matrimonio estén pasando por una crisis matrimonial, pero queremos decirle que pues todo matrimonio, ya sea cristiano o no cristiano, hemos pasado por conflictos, ¿verdad? En diferente manera, eso sí, ¿verdad? Y quizá algunos no pasan de una discusión o una confrontación, pero es triste ver que en ocasiones hay matrimonios que llegan a las ofensas y hasta los golpes. Y pues estar en continuo enfrentamiento nos va a llevar a la división, nos va a llevar al desgaste, pero sobre todo a que nos alejemos del propósito de Dios en relación al matrimonio. Y ese propósito es que seamos uno, que permanezcamos unidos, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Y quizá podemos mencionar algunas áreas por las cuales los matrimonios pasan por conflictos, ¿verdad? Y uno de ellos es el dinero. El ponernos de acuerdo a veces de en qué se va a gastar, cómo lo vamos a usar, cómo vamos a ahorrar, qué comprar y que hasta de la comida a veces, ¿no? Y
entramos a veces en desacuerdos. Y por ejemplo, los hijos, la educación que les vamos a dar a los hijos, su formación, hasta la disciplina. Y a veces hay conflictos en esa parte. El trabajo, cuando a veces, por ejemplo, que el que está, ya sea la esposa o el esposo que está trabajando y se excede del tiempo del trabajo o llega a casa y todavía le dedica tiempo al trabajo, pues eso genera conflictos también. Los parientes, ¿verdad? Los parientes a veces como que eso también trae conflictos en los matrimonios, el trato que le doy a mi esposo. Sí, eso de los parientes es un tema que ya lo hemos tratado también y debemos de tenerlo muy en cuenta porque muchas veces ahí es donde se originan, cuando de repente no queremos, todavía no queremos destetarnos, como dicen por ahí, de la familia. Sí, ahí se generan problemas también en el matrimonio y también, por ejemplo, en las relaciones sexuales, en nuestros roles o funciones que tenemos como matrimonio. Ahí también se pueden generar, si hay esos desacuerdos y se desbordan nuestras emociones, pues ahí empiezan esos conflictos. Conflictos ahí. Sí, miren, en todas estas áreas que ya se están comentando, y seguramente puede haber muchas más, ¿verdad? Pero no nos daría tiempo de explicar todas o comentar todas. Pero en todos estos detalles puede haber opiniones o perspectivas diferentes. Y esto puede ser normal y, como decimos, puede ser hasta bueno si sabemos canalizar esas pequeñas discusiones. Por ejemplo, si hay algo que puede afectar a la familia, bueno, pues tenemos que enfrentar a la esposa o al esposo para que esto no ocurra en nuestro hogar. Pero el problema viene cuando queremos imponer solo nuestra propia opinión, nuestra propia perspectiva. Y no sé si ustedes se acordarán, aquí son de mis épocas, ¿verdad? Seguramente algunos por ahí ni siquiera van a saber, pero ¿se acuerdan que había un comercial ahí del periódico Excelsior? Donde decía, y ponía un vaso y decía: algunos ven este vaso medio vacío, otros lo ven medio lleno. Es cuestión de enfoque. Entonces, muchas veces así nos pasa porque cada quien vemos ese vaso, lo vemos con la perspectiva de de lo que tenemos nosotros, de lo que traemos guardado, de lo que tenemos como cultura inclusive, o de lo que traemos y vemos con nuestro enfoque. Pero ¿qué pasa cuando queremos imponer nuestra propia opinión? Pues es muy sencillo decir, pues ustedes han de responder, pues hay que ponerse los guantes porque seguramente puede venir un problema, o iniciar una discusión, o quizás un enfrentamiento o hasta una pelea, ¿verdad? Ahí en Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Y en otras palabras, podemos decirlo: no te creas tan sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate, teme a Dios y evita iniciar conflictos en tu matrimonio, para ponerle aquí con título. ¿Y qué pasa cuando hay un conflicto? El problema que encontramos ahí es que muchas veces cuando hay un conflicto, nosotros pensamos que no somos los causantes del conflicto. Muchas veces nada más queremos echarle la culpa a la otra parte, y pensamos que la otra parte es la que es la equivocada. Sin embargo, tenemos que tomar también lo que nos corresponda, ¿no? Sí, y cuando estamos centrados en nuestra propia opinión, manifestamos ciertas acciones. Por ejemplo, creemos que tenemos toda la razón, ¿verdad? Y también no valoramos la opinión de nuestra esposa o de nuestro esposo. Y tenemos una actitud orgullosa, una actitud en la cual decimos: no me voy a dejar, o él o ella no me va a mandar a mí. También buscamos, como sea, imponer nuestra idea, nuestro pensamiento. Y buscamos todos los argumentos para defender nuestra opinión y demostrar que él es egoísta y yo no. Y también una muy importante: no tomamos en cuenta lo que Dios opina de nuestra opinión. Ahora, ¿usted se imagina dos personas tratando de defender su punto de vista de esta manera? Pues las cosas se van a poner intensas, color de hormiga, y color de hormiga.
Y para que haya pleitos se necesitan de dos. Ya sea que uno empiece y el otro le siga, ¿verdad? Allí a la Sí, discusión. es que uno no puede solo. Bueno, hay gente que inclusive se ve en el espejo y se empieza a pelear, bueno, pero eso ya es algún problema ahí. Esa es la parte. Y pues sí, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la causa de peleas y disputas? Podríamos preguntarnos, ¿no? Oye, ¿cuál es la causa de nuestras peleas? Y te preguntarás, ¿será mi pareja? ¿Será mi cónyuge? Vamos a Santiago capítulo 4:1 y miren ahí cómo nos dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Y aquí Santiago dice que el lugar para comenzar un pleito es en nuestro interior. Los deseos que batallan en nosotros son la fuente principal de las peleas, de las disputas. Y dicho pues de otra manera, es el producto de nuestros deseos que luchan en nosotros y porque queremos más bienes, queremos reconocimiento, queremos mejor trato, queremos que se haga lo que yo quiero. Entonces el origen o causa de las contiendas es en nuestro interior. Por eso es que tenemos que examinar nuestro corazón y qué es lo que nos motiva para empezar un pleito. ¿Qué nos motiva a la discusión? ¿Qué nos motiva a esa contienda? Pero también qué nos motiva a responder, qué nos motiva a continuar lo que inició quizá tu esposa o tu esposo. Y mire, la palabra de Dios lo que nos dice acerca de los pleitos. Y vamos a leer 4 versículos. Y el primero está en Proverbios capítulo 17, versículo 14. Si nos acompaña ahí, y dice así: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede, o sea, antes de que se te complique. Y la versión de la NTV dice: comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así, detente antes de que estalle la disputa. Dice, es como abrir las compuertas. Y cuando abren por ejemplo, las compuertas de una represa, pues en ocasiones hay inundación, ¿verdad? Sí, miren, eso de la inundación, ustedes seguramente tienen presente, porque fue algo reciente, lo de la inundación en Tabasco. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La presa de allá en Tabasco, pues llegó a su límite o sobrepasó su límite, y para evitar una catástrofe, porque pues pudiera inclusive romperse la presa por tanta presión del agua, es porque seguía lloviendo, pues abrieron las compuertas, pero las abrieron de tal manera que corrió demasiada agua. ¿Y qué fue lo que provocó? Pues que provocó que se inundaran ahí unos pueblos en Tabasco. Pues un desastre, ¿verdad? Fue lo que sucedió. Fue un desastre precisamente porque se desbordó le abrieron las compuertas demasiado. Así es, y es lo que compara aquí la palabra de Dios. Y también Proverbios capítulo 25, versículo 8 dice: no te apresures a entablar un juicio o un pleito, pues a la larga no sabrás qué hacer si tu adversario demuestra que no tienes la razón. Imagínense cómo, o sea, a veces tenemos malos entendidos y ya de repente ya estamos peleando y ya cuando se aclaran las cosas, dices tú, no, pues la regué, ¿no? O sea, y el otro me está demostrando que él tenía la razón. Entonces, a veces aquí, como dice, no te apresures a entablar un pleito, pues a la larga no sabrás qué hacer si tu adversario demuestra que no tienes la razón. Ahora, Proverbios 26, versículo 21 dice: como carbón para las brasas y la leña para el fuego, así es el hombre o el marido, rencilloso para encender pleitos. Y Proverbios 27, 15 dice: gotera constante en un día lluvioso es la mujer o la esposa que siempre pelea. ¿Cómo ven? Bueno, más claro, no sé si necesitamos claridad ahí. Miren, aquí hay una pregunta: ¿cómo surgen los conflictos? Y bueno, pues
Muchas veces buscamos la manera de excusarnos en la forma en que se originan los conflictos. Hay un pasaje en la Biblia que cuando ustedes, que me acordé, de ese versículo, donde en el libro de Éxodo capítulo 32, del versículo 1 en adelante, ustedes lo pueden leer después, pero les platico. Es la historia o el relato donde Moisés, después de que trae la tabla de la ley, cuando ya trae los mandamientos en la tabla, baja de donde estaba, de allá que estaba la presencia con Dios. Se acuerda que fue 40 días y 40 noches, y baja y escucha muchos ruidos del pueblo, y se acerca con Aarón y le pregunta a Aarón qué está pasando, porque el pueblo está desenfrenado. Y pues resulta que estaban haciendo, pues ahora sí que estaban pecando contra Dios, y Aarón había hecho un becerro. Y en el versículo 24, Éxodo 32, 24 dice, y yo le respondí, o sea, Aarón le dijo al pueblo, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Así, nada más lo eché y salió. O sea, yo no tuve nada que ver ahí en eso. Pero obviamente está muy claro que tuvieron que haber fundido el oro, tuvieron que haber hecho un molde, tuvieron que haber formado, irle dando la figura del becerro para que al final saliera un becerro. Pero Aarón simplemente dice, pues yo aquí yo me lavo las manos, dice, yo nada más eché el oro y salió el becerro. Y muchas veces así pasa en nuestro diario. De repente pensamos que las cosas surgen así nada más, ¿no? Pero miren, y sí es cierto, algunos conflictos surgen pues por roces cotidianos, puede ser, algún detalle que no nos gustó, amanecimos no muy bien. Cosas muy sencillas, ¿no? Cosas sencillas, ¿no? Pero la gran mayoría de ellas se van incubando poco a poco hasta que sale a la luz. O sea, vamos, y miren, aquí les traje un pequeño ejemplo. Si los que ven por ahí es un huevo. No vamos a hacer una limpia, para que no que lo limpie Cristo con perdón de pecados, pero un huevo, pues para que salga el polluelo, tiene que haberse incubado, y para incubarse tarda varios días en el que la gallina está ahí calentándolo, incubándolo, hasta que surge un pollito. Bueno, así muchas veces pasa, vamos dejando cosas en nuestra vida, cosas que se van haciendo, se van incrementando, o como decimos por ahí, la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande hasta que ya no se puede detener. Y como le decía, muchas veces son situaciones que en su momento no corregimos. O sea, tal vez traemos un problema de carácter, y es un problema que ya traemos de tiempo atrás y no hemos hecho. Pero aquí la palabra de Dios, precisamente lo que Dios quiere es ayudarnos a corregir esas áreas de nuestra vida y evitar que se generen conflictos. O, por ejemplo, situaciones que traemos aprendidas, y lo más fácil es lo que hemos aprendido en nuestro hogar paterno, con nuestra familia, nuestros padres. A lo mejor aprendimos situaciones que no son correctas delante de Dios para el matrimonio, pero las venimos arrastrando y tenemos que corregirlas. Y la idea de todo esto es precisamente darnos cuenta dónde estamos teniendo los errores, para que de esa manera podamos corregir con la palabra de Dios y avanzar en nuestro matrimonio. Sí, claro. Y quizá no podemos evitar los conflictos, pero hay factores que nos pueden ayudar para enfrentarlos. Y como punto número 1, tenemos que mantener la calma. Y en Proverbios 14:29, mire lo que nos dice. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y o sea, cuando nos enojamos, hablamos sin pensar, y quizá nos resulta difícil mantener la calma en momentos así como pues de crisis. Sin embargo, seguir y estar en calma nos permite pensar con claridad y tomar buenas decisiones. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 18 dice: el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, y el que se mantiene sereno, o sea, el que está en calma, las detiene. Y me acordaba de, por ejemplo, ¿te acuerdas de ese comercial donde decía cuenta hasta 10, ¿no? Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10. O sea, a veces cuando
estamos en un desacuerdo y queremos ahí como que quiere empezar un conflicto, entonces primero hay que mantener la calma, mantener calma. Y si no le ajustan los 10, pues acuérdese de la palabra hasta 70 veces 7, entonces. Sí, como dice aquí la Biblia, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Número 2, necesitamos la ayuda de Dios. La oración es un factor muy, muy importante en nuestras vidas. Si tenemos un asunto que tratar con nuestro esposo o con nuestra esposa, tenemos que ponerlo en oración y que sea Dios el que nos ayude, el que nos dé las palabras, que nos dé esa palabra correcta para dirigirnos a nuestro esposo, a nuestra esposa, y también la actitud correcta, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, esos dos puntos, tanto mantener la calma como pedir la ayuda a Dios, es como que van siempre muy pegadas, muy, muy juntas, porque cuando hay un conflicto, un enfrentamiento entre esposos, primero hay que tener calma y pedirle a Dios, Señor, ayúdame para que yo pueda responder bien y que mi actitud sea correcta. Y quizá no sea que vamos a nuestro cuarto y vamos a ponernos en oración. No, quizás son segundos que a lo mejor mantienes la calma y estás allí con tu esposo y en tu mente, allí tú le pides, Señor, ayúdame. Dame esa palabra, dame la sabiduría para responderle a mi esposo y que yo tenga la actitud correcta. Son así como que son unos momentos en el que tú tienes que mantener la calma y pedirle a Dios para poderle responder a tu esposo o a tu esposa. Y en Santiago capítulo 1, versículo 5 dice que le pidamos a Dios sabiduría. Sí, pensamos que nos hace falta, y creo que a todos nos hace falta, dice la palabra, pídele a Dios sabiduría que Él nos dará en abundancia. Y debemos recordar también algo muy importante, que la oración no es para presionar a Dios para que se haga nuestra voluntad, ¿no? Sino al contrario, es alinear nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Señor. Y como número 3, tenemos que ser flexibles con nuestro cónyuge. Y la idea de aquí de ser flexibles es adoptar nuestro comportamiento frente a diversas situaciones. No se trata de ser condescendientes en todo, más bien es que nosotros al manifestar el carácter de Cristo, o sea, amor, paciencia, humildad, nosotros vamos a ceder en ciertas ocasiones en beneficio a nuestro esposo o a nuestra esposa. Porque acuérdese que el verdadero amor implica sacrificio. Y si tengo que renunciar a algo y tengo que ceder, lo voy a hacer en el bienestar de mi matrimonio, o sea, de mi esposa, de mi esposo. Y por ejemplo, cuando conducimos un auto, comprendemos que hay ocasiones en que es necesario ceder el paso a otros conductores por razones de seguridad y para no entorpecer la circulación. Y esto es un beneficio. Y el ceder nos beneficia, pero a veces nos cuesta trabajo ceder, ¿verdad? Pero mire cómo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, en la versión NTV dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces aquí el ceder debe ser un equilibrio, no solo de un solo lado. También nosotros tenemos que ver y preocuparnos por lo que le interesa a mi esposo, por lo que le interesa a mi esposa. Y ya un ejemplo muy común podría ser cuando queremos visitar a nuestra familia, quizá en Año Nuevo, y diga uno, no, pues es que ya fuimos hace un año. Y entonces ahí como que tiene que haber un equilibrio, no siempre es todo ceder de una parte,
sino que hay hacer un equilibrio. O sea, por ejemplo, nosotros vamos en Navidad a casa de tus papás y el Año Nuevo nos vamos a casa de mis papás. O sea, hacer un equilibrio, no solamente es de una sola parte. Miren, como punto 4 de esto que estamos viendo es dialogar, tener una verdadera comunión. A veces nos hace falta de veras tener un diálogo. De repente formamos barreras en nuestro matrimonio que nos impide hablar con claridad las situaciones o las cosas que no nos gustan o algún detalle, y de esa manera podemos avanzar, intentar entender por qué o para qué lo estás diciendo la otra parte, o sea, platicar un poco de eso. Y dice Proverbios 15:1, dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en otras palabras, aquí pudiéramos decir que si quieres apagar un fuego, pues necesitas utilizar un extintor. De otra manera, si le pones más gasolina, pues vas a encender más, vas a quemar más, no vas a poder apagar ese fuego. O por ejemplo, ¿has escuchado el dicho que dice, no le eches más leña al fuego? Pues porque en lugar de disminuirlo, pues vamos a estar... Y la palabra dice, la blanda respuesta quita la ira. Entonces podemos empezar practicando lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña en nuestro diario actuar. Y miren, la mejor forma de resolver un conflicto es no siendo parte de él, no siendo parte del mismo, sino parte de la solución. ¿Cómo? Pues no dando mal por mal, no agrediendo, siendo humilde, tratando de entender antes de ser entendido, ayudar, ver. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y aquí, ¿quién es tu prójimo? Como preguntar ahí a alguien ahí de la Biblia. Pues tu prójimo es el que está más cerca de ti. En este caso, pues quien está más cerca de ti normalmente es tu esposa o tu esposo. Y entonces tenemos que practicar lo que la Biblia nos enseña para aprender a resolver esos problemas. Y bueno, algo muy importante es no dejar problemas sin resolver o resentimientos ocultos. Por ejemplo, en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la medida que tú puedas, en ese mismo instante o antes de que te vayas a acostar, arregla la situación que tengas que hacer con tu esposa, aclarar los detalles, de tal manera que no se vuelva algo que afecte tu relación con tu esposa, con tu esposo, ¿no? Sí, así es. Y este punto de dialogar es muy importante porque a veces los conflictos surgen porque hay un malentendido. Entonces, si habláramos claramente, si realmente escuchamos bien lo que nos están diciendo y decimos lo que nos está pasando, entonces nos podríamos evitar muchos conflictos. Bueno, quinto punto es, evita el juego de la culpa. Mire, como humanos tenemos la tendencia de culpar siempre al otro. Y nomás acuérdense cómo Adán y Eva. Eva culpó a la serpiente, Adán a Eva, entonces como que es una tendencia, ¿no? Y tratar de averiguar quién es el culpable, la verdad, no aporta nada. Y no culpes a tu cónyuge también sin haberlo escuchado. Si culpas a tu cónyuge sin haberlo escuchado, lo único que vas a lograr es que se ponga pues a la defensiva y pues se va a cerrar y no va a haber comunicación. Pero si al contrario, si reconocemos nuestros errores, nos va a ayudar a que se abra una puerta para solucionar el problema. Y aquí tenemos que ser bien entendidos y comprender que todos, hermanos, todos cometemos errores. En Proverbios capítulo 18, versículo 11 dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y Lucas capítulo 6, verso 37 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados.
Entonces, en lugar de culpar, tenemos que estar dispuestos a perdonar. Y número 6. El número 6 dice, someterse unos a otros. Y en Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y la idea aquí en este versículo es que en obediencia a nuestro Señor vamos a tomar el lugar que nos corresponde a cada uno dentro del matrimonio. Y en el verso 22 dice que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos como al Señor, porque el varón es la cabeza. Y en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la idea aquí, en esto de someternos unos a otros, es que al tratar un asunto o un problema dentro del matrimonio, no pasemos por alto el orden de Dios. ¿Y cuál es el orden de Dios? Que el esposo es la cabeza, es la autoridad. Entonces la esposa, cuando se dirige a su esposo, cuando quieren tratar un asunto o un problema, se dirige con respeto, con mucho respeto. Y el varón, como autoridad, se dirige a la esposa con amor, con mucho amor, ¿verdad? Entonces sus palabras no deben ser torpes, tienen que ser con amor, con gracia. Entonces, así como Cristo nos amó. Ahora, una pregunta, ¿qué debes hacer si tu cónyuge no responde de acuerdo a esto? Pues tenemos que orar, tener paciencia y no rendirnos, porque nosotros no lo vamos a cambiar o no la vamos a cambiar. Deja que Dios sea el que trate con él y que el Espíritu Santo hable a su corazón. Y pues bien, miren, hermanos, siempre va a haber un motivo para contender, pero depende de nosotros si damos lugar a soltar esas aguas. Acuérdense que soltar esas aguas es un desastre. Y dos personas egoístas terminarán haciendo un matrimonio un desastre. Y para finalizar, vamos a Proverbios capítulo 16, versos 2 y 3, que dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. O sea, esto es, Dios examina tus intenciones, Dios examina tu corazón, Dios examina el motivo por el cual quizá tú comienzas ese pleito, comienzas esa discusión. Verso 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Definitivamente, hermanos, hermanos amigos, tenemos mucho que aprender de la palabra de Dios para mejorar en nuestro matrimonio, en nuestra relación matrimonial y pues ser parte de cómo resolver este tipo de detalles. Como les decía, esto va a venir seguramente en cada matrimonio. Es imposible que no haya conflictos, siempre va a haber, pero tenemos que atenderlos. Y vamos a tener algunas conclusiones de nuestro tema de hoy. Si sabemos manejar los conflictos, podremos crecer y madurar como personas y, claro está, como matrimonio. Definitivamente, esa es la intención. Nada más, debemos tratarnos con amor, porque en el cuadro del amor todos podemos descansar. Dios es amor, y como ya vimos hace unos días en un tema, el amor todo lo puede, ¿no? Uh-huh. Y bueno, definitivamente la solución de los conflictos matrimoniales es someterlos a Cristo, porque no se trata de quién está en lo correcto, sino de que Dios sea el centro de nuestras vidas y de nuestro matrimonio. Es definitivamente. Así es, sí. Y pues los conflictos también, si nosotros los manejamos conforme a la palabra de Dios, o sea, si nosotros nos dejamos llevar conforme a la palabra de Dios, van a también producir en nosotros madurez.
¿verdad? Si realmente los enfrentamos conforme a la palabra de Dios, va a producir en nosotros un crecimiento, pero también una madurez como matrimonio. Y pues evitar más adelante con el tiempo quizá esos roces, que ya después dices tú, ay, nos peleábamos por cosas tan sencillas, pero ahorita ya dices tú, bueno, ya eso ya lo superamos, pero porque sí, porque realmente es Dios en nosotros que nos ayuda, ¿verdad? Y pues los invitamos, hermanos, que pues también ustedes, conforme a la palabra, pues nos dejemos guiar. Y pues vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, mi Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú escudriñas nuestro corazón y conoces las intenciones, Señor, por la cual hacemos las cosas. Dios, aquí estamos delante de ti. Si en algo te hemos ofendido, Señor, si en algo te hemos faltado, perdónanos. Ayúdanos, Señor, como matrimonios a crecer, a madurar. Señor, a reflejar quién eres tú en nuestras vidas. Dios, estamos en tus manos y te pedimos, Señor, por cada uno de los matrimonios, Señor, que hoy están escuchando esta enseñanza. Si hoy tienen algún conflicto o alguna contienda como matrimonio, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, para que tú, Dios, les dé sabiduría, les ayude, Señor, para que ellos, conforme a tu palabra, ellos puedan hacer. Gracias por este tiempo, Señor, que nos das. Te amamos y te bendecimos y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues miren, Dios les bendiga. Les invitamos nuevamente en 15 días más. Aquí estamos en siguiente reunión. Les invitamos para que donde ustedes estén se vuelvan a conectar con nosotros y les enviamos de aquí un fuerte abrazo y con mucho cariño a todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.